Capítulo 10, verso 22. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Y Jesús responde en el verso 25: ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Hasta ahí vamos a estar en esta mañana. Acompáñenme, por favor. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana lo tienen en sus pantallas. Evidencia de ser ovejas. La semana pasada comenzamos a estudiar estos pasajes del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Hablábamos mucho de la celebración de la que queda registrado en este capítulo por el evangelista, la celebración de la fiesta de la dedicación. No es una de las fiestas bíblicas que aparecen dadas por Dios en los libros del Antiguo Testamento, sino que es una celebración que el pueblo de Israel adoptó a lo largo de su historia. Básicamente es algo muy parecido a lo que nosotros celebramos como país en la fiesta de la independencia. El pueblo de Israel se independizó de la opresión del pueblo griego que había usurpado el territorio de ellos en las guerras que aparecen registradas en los libros de los Macabeos. Por cierto, son unos libros históricos que aparecen en las Biblias de nuestros hermanos católicos romanos, los llamados libros deuterocanónicos. Si ustedes quieren conocer un poco más de la historia de la guerra de los Macabeos, pueden tomarse el tiempo de leer alguno de esos pasajes de los libros Macabeos. Antíoco IV Epifanes había usurpado el poder y había dedicado el trono para adorar ídolos paganos, los ídolos que los pueblos griegos adoraban. Básicamente lo que ellos hacen es volver a encender la lámpara, volver a dedicar los panes. Básicamente vuelven a hacer todo lo que en el templo se hacía antes de que Antíoco IV Epifanes usurpara el poder. Verso 22, se los vuelvo a leer. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. No sé si ustedes ven algún tipo de deporte, pero sí conocen ustedes este nuevo deporte de algunos años atrás, que es una pelea en una jaula. Son dos personas peleando, es más o menos como el box, en donde están sobre un ring, solo que acá están en medio de una jaula. Básicamente son dos personas dándose duro, peleándose, adentro de una jaula. Entonces, yo sé que para muchas personas, cuando ven algunos deportes que no entienden, no tiene absolutamente nada de atractivo. Pues de repente las mujeres dicen que son 22 personas corriendo tras una pelota. No son 22 personas corriendo tras una pelota. Es pasión por el deporte, es el fútbol. Y cuando algunas personas ven a dos tipos reventándose la cara adentro de una jaula, ven algo que no tiene sentido. Son dos tipos moliéndose a golpes. ¿Por qué tiene eso de sentido? Explico que eso es lo que pasa cuando alguien ve un deporte que no entiende. No pueden ver más allá de lo que simplemente está ante sus ojos. He practicado artes marciales por muchos años. Yo lo que veo ahí son estrategias, técnicas, llaves, el pensamiento de lo que la otra persona está intentando hacer. ¿Por qué lo puedo ver yo? Es sencillo, lo puedo ver porque lo he practicado.
La persona que no lo ha practicado no lo puede entender, así como ven 22 personas corriendo tras una pelota. El que lo ha practicado entiende la estrategia que está sucediendo ahí, entiende que es un 4-4-2, 4-2-3-1, carrileros que corren. Esas cosas solo lo entiende el que lo ha jugado. Quien no lo ha jugado no tiene ni idea de lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué los judíos no podían entender quién era Jesús? ¿Por qué los judíos le pedían a Jesús una evidencia que fuera tan clara? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y Jesús qué es lo que les menciona? ¿Qué les responde? Yo ya se los he dicho. Las obras que he hecho en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué no lo podían entender? Pues muy sencillo. Algo en ellos estaba sucediendo, algo muy dentro de ellos estaba pasando que no les permitía ver lo que para otros sí era evidente. Incluso personas ciegas entendían quién era Jesús y le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo es posible que un ciego sí haya podido ver que Jesús era el Cristo y personas que habían visto lo que Jesús hacía por años no se podían dar cuenta quién era Él? Algo hay dentro de ellos. Y yo no sé si ustedes se acordarán, todos vivimos una época muy parecida, en donde a los niños los molestan y les dicen: ¿a ti te gusta ella? Y el niño, ¿qué es lo que dice de las niñas? ¡Ush! No, guácala a las niñas. Y cuando a las niñas le dicen lo mismo: él es tu novio, ¡uy! No, a mí no me gustan los niños. Espérate, va a llegar una nueva época en tu vida en la que no vas a decir ¡ush! A las niñas, ni ¡uy! Guácala a los niños. Un niño en ese momento sí siente guácala por las niñas y siente guácala por los niños, por inmadurez. No ha crecido, no se ha desarrollado lo suficiente, no ha madurado lo suficiente como para poder darse cuenta que en realidad no hay guácala en los niños ni guácala en las niñas. De hecho, va a ser algo que van a buscar tener más adelante. Hay muchas personas que por inmadurez son ciegas a las cosas espirituales. Es una inmadurez espiritual. No pueden ver algo atractivo en Dios, en Jesús. No pueden ver qué es lo impresionante de vivir una vida caminando tras los pasos de Jesús. No pueden entender por qué vivir como Dios espera que uno viva es mejor que vivir como uno desea vivir abiertamente sin tomar en cuenta a Dios. Sencillamente no pueden ver otra forma de vivir que sea tan atractiva. La Biblia lo relata así: sus deseos, sus instintos los guían. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Realmente podemos confiar en nuestro instinto para vivir bien? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos a nuestros instintos guiar lo que nosotros queremos hacer? Siempre. Hombre, correríamos como que fuéramos rápido y furioso en los vehículos, haríamos y comeríamos como nos diera totalmente la gana. Tiene que haber un momento en el que no son nuestros instintos los que nos dicen la forma en la que tenemos que vivir. Tiene que haber algo más allá. En algunos casos, un médico nos tiene que decir, un nutricionista nos tiene que decir. En el mejor de los casos, Dios es quien nos tiene que decir a nosotros: así es como tú tienes que vivir. Pero muchos no lo ven. Para muchos, vivir como Dios espera que vivamos, seguir los pasos de Jesús, vivir como Jesús quiere que nosotros vivamos, es una pérdida de la libertad, es una locura totalmente. Es algo que sucedía 50 años atrás, pero que no tiene sentido hoy. Es algo que era para aquella época, pero que ahora no es así. La sociedad ha evolucionado, ya no se puede vivir como la Biblia espera que uno viva. Y ya no es Dios el que va dictando cómo uno tiene que vivir. Jesús le dice a los que le preguntan: yo ya se los he dicho, yo soy el Cristo. Las obras que yo he hecho en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, ellas me acreditan. Muchos podían verlas y darse cuenta de que Jesús era el Cristo, otros no podían verla y no se daban cuenta que Jesús era el Cristo. Y allí hay una separación importante hasta el día de hoy. Quienes pueden ver, quienes podían entender en este momento mientras Jesús está hablando
Quienes podían ver en sus obras que Él era el Cristo, eran sus ovejas. Quienes no veían en sus obras que Él era el Cristo, eran cualquier otra cosa menos sus ovejas. Se los leo. Verso 25. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Quiero que podamos tratar de ver, entender y reconocer para nuestra vida. Esto no es, ay, qué bonito, esto le hubiera servido a mi vecino, esto es cabal para mi pareja, esto es cabal para mis hijos, esto es para nosotros. Quiero que podamos tratar de entender cuál es la evidencia de ser ovejas del rebaño de Jesús. Al final, eso es lo que todos nosotros queremos, eso es lo que yo espero para ustedes. Y la primera evidencia, Jesús lo acaba de mencionar. Ustedes no creen porque no son de mi rebaño. La primera evidencia, y alguna de las más importantes, es muy sencilla. Las ovejas creen en las obras de Jesús. En algún momento se los he mencionado y lo repito rápidamente. Hay algunos programas de televisión en algunos canales, que tal vez a ustedes pueda gustarles ver también, en donde tratan de demostrar, por medio de la ciencia, cómo es posible que algunos milagros se hayan realizado. Algunos milagros de los que aparecen registrados, por ejemplo, en los evangelios. Cambiar el agua en vino, Jesús caminando sobre las aguas. Y al final de alguno de estos programas yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, en el milagro de Jesús caminando sobre el agua, que la ciencia no pudo demostrar cómo es posible que un hombre camine sobre el agua. Según las leyes de la termodinámica, era completamente imposible que un hombre caminara sobre el agua. Y como la ciencia no pudo demostrar que era posible caminar sobre el agua, adivinen qué concluyeron. Concluyeron entonces que Jesús no pudo haber caminado sobre el agua y que el relato de los evangelios de ese milagro realmente no sucedió. No. Y ve qué interesante lo que tenemos ahora y el mundo en el que nosotros ahora vivimos. Vivimos en un mundo que confía demasiado en lo que nuestros sentidos pueden percibir. Si yo no lo oí, nunca sucedió. Si yo no lo he visto, no pasó. Si yo no he sido testigo de algo, es difícil creerlo. Si la ciencia no lo ha podido probar, no sucedió nunca. Y en cierta medida venimos hechos por instinto a funcionar así. Eso es decir, no quiere decir que está mal. Por supuesto, al fin y al cabo, según la Biblia, sí está mal darle demasiado crédito a nuestros sentidos. Pero así venimos hechos como seres humanos, para probar con nuestros sentidos las cosas, para probar con nuestro gusto los alimentos que son comestibles. Por ciencia, mucho alimento que no es dulce, sino que es amargo o picante, es porque es tóxico para nosotros. Mastiquen 10 chiles, a ver si no les hace daño. El paladar le dice a uno, esto no es bueno para ti. Nosotros venimos y le damos con todo de todos modos y al final nuestro organismo lo padece. Las cosas que son demasiado ácidas, las cosas que son demasiado amargas, en exceso, pueden causarnos daño también. Nuestros sentidos tienen mucha razón en varias cosas. Una luz demasiado brillante, los ojos se cierran para no percibirlo porque nos puede causar un daño. Un sonido demasiado fuerte, tratamos de taparnos los oídos para que no nos cause un daño. Entonces nuestros sentidos hacen algo muy interesante por nosotros, que es protegernos. Pero nuestros sentidos también nos pueden causar un grave daño cuando le damos demasiado poder. Más poder, más crédito, más credibilidad que lo que Dios ha dicho en su palabra. Los ejemplos de la Biblia, honestamente, son salvajes. Jesús
nace de una manera milagrosa de una virgen. La ciencia no lo va a poder probar nunca, porque médicamente y científicamente eso no puede suceder. Jesús cambia agua y la transforma en vino. La ciencia jamás va a poder probar cómo se hizo eso, porque es un milagro. Un milagro es una interrupción del accionar normal de las leyes naturales. Jesús camina sobre el agua. La ciencia no lo va a poder probar. Jesús resucita de los muertos 3 días después de haber sido sepultado. La ciencia no lo va a poder probar porque médicamente y científicamente eso no sucede. Es imposible que suceda. Pero vivimos en un mundo que le da demasiado crédito a la ciencia. No quiere decir que la ciencia está mala. Debemos confiar en la ciencia, pero no debemos confiar más en la ciencia que en lo que las Escrituras nos dicen. Las Escrituras no están peleadas con la ciencia. La ciencia está sometida a las Escrituras, que son dos cosas bien diferentes. Y llega un momento en el que Dios, que es el creador de toda ciencia, dice: ok, para esta ocasión vamos a interrumpir cómo tú funcionas, porque quiero hacer algo sobrenatural. Y la ciencia, como todo lo demás en la creación, ¿qué tiene que decir ante las órdenes de Dios? Que así sea. Y se somete. Y así puede nacer Jesús de una mujer virgen. Así puede el agua ser transformada en vino, un hombre caminar sobre el agua, entendiendo algo muy sencillo. No se trata de entender cómo le hizo, porque nunca vamos a poder entenderlo por medio de la ciencia. Se trata de entender quién es el que lo hizo. Cuando entendemos que Jesús es Dios y que Dios está por encima de todo lo creado, es bien fácil entender cómo lo hizo. Es que para Jesús cambiar el agua en vino es tan sencillo como crear el universo. No se complicó más. Era simplemente el ejercicio de su voluntad, porque su voluntad y su palabra crean todo. Y como pudo crear un ser humano, puede crear vino de agua. Puede crear un pie que estaba seco en un pie que está y pasa a ser normal. Y puede transformar a un hombre ciego de nacimiento en alguien que puede ver como que si siempre hubiera tenido ojos normales. Y retomar su vida después de haberla entregado, o darle vida a Lázaro después de haber muerto. Y podemos citar cualquier otro milagro que a ustedes se les ocurra de los libros de los evangelios. La verdadera oveja de Dios, la verdadera oveja del rebaño de Jesús, cree en las Escrituras. Aunque la ciencia diga: esto no lo hemos podido probar, aunque sus sentidos digan: esto no puede haber sido así, tal cual lo relata el evangelista, la verdadera oveja de Jesús dice: mi entendimiento, mis sentidos, la ciencia están sometidas a Dios. Y si la Biblia dijo que algo sucedió de alguna manera, aunque mi ciencia, aunque mi cerebro, aunque mis sentidos, aunque mis estudios no pueden explicar cómo es que ha sucedido, cuando la Biblia dice que sucedió, es porque sucedió. ¿Cuál es la actitud de ustedes ante las Escrituras? ¿Cuál es la autoridad que ustedes tienen para creer algo? Lo que los médicos dicen. Pueden tener mucha razón. Dios les ha dado sabiduría a los médicos. Dios ha dado la medicina para tratar nuestros cuerpos. Pero la medicina y los médicos están sometidos también a las órdenes de Dios. La ciencia médica puede decir algo, pero Dios tiene la última palabra. ¿Cuál es la autoridad de ustedes para creer? ¿Cuál es la mejor forma de vivir? La sociedad está diciendo que hay nuevas formas de vivir, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de llevar una relación entre dos personas jóvenes de diferente sexo, dos personas jóvenes del mismo sexo. La sociedad está diciendo qué cosas ahora debemos tolerar y qué cosas debemos aceptar como normales. La sociedad está diciendo cómo tenemos que tratar ahora a los niños y los niños a los papás.
La sociedad está diciendo cómo se tiene que ver la sexualidad, la sociedad está diciendo cómo se tiene que tratar la economía, la sociedad está evolucionando y está, no sé si decir evolucionando o decir retrocediendo. En algunas cosas puede estar en avanzada y en algunas cosas puede estar en franco retroceso. Pero la sociedad no puede decirme a mí cómo tengo que vivir, no puede decirle a mi familia cómo tengo que educarla. No puede ser la sociedad. Si yo dejo que sea la sociedad la que diga cómo nosotros tenemos que vivir, tarde o temprano vamos a tener una catástrofe. Tiene que ser Dios, tiene que ser Jesús y tiene que ser la Biblia, la única que se sostiene a lo largo del tiempo, la que nos diga así es como una familia tiene que vivir en la época de Jesús, 2000 años después, 5000 años después, si lo llegamos a tener todavía, el planeta como lo conocemos. Es la Biblia la única que se sostiene y es la Biblia la única autoridad para decirnos cómo debemos vivir. ¿Cómo y cuál es la autoridad que les dice a ustedes? Vivan así. No me digan que es la Biblia si su vida demuestra lo contrario. ¿Cómo han vivido esta semana, pues? ¿Cómo han vivido lo que va de este mes de octubre? ¿Cómo han vivido lo que va del año que estamos casi a punto de terminar? ¿Ha sido la Biblia la autoridad de ustedes para vivir? ¿Le han dado más crédito a la sociedad, a sus sentidos, a su lógica? Esta es la diferencia entre una oveja y un simpatizante de Dios. La oveja le da más crédito a las Escrituras que a la sociedad, más crédito a la Biblia que a sus sentidos. Los discípulos de Jesús lo entendían, eran sus ovejas. Más adelante Jesús da otra evidencia de quiénes son sus verdaderas ovejas. Sigo leyendo. Verso 25, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Bien. No me respondan a mí, respóndanse ustedes mismos ahorita a una pregunta muy rápida. Piensen en el último libro que leyeron. ¿Quién lo escribió? Piensen un libro más atrás de ese. ¿Cuál fue el penúltimo libro que leyeron? ¿Y quién lo escribió? Una persona promedio en nuestro país lee un libro al año, lo que me parece, bueno, lo entiendo porque estamos como estamos. Ese libro al año que leen, adivinen, ¿qué libro no es? Mencionen un montón de autores de los últimos 5 libros que hayan leído completos y les puedo asegurar que difícilmente va a ser la Biblia. En muy raros casos alguien va a decir, sí, el último autor del libro que leí se llama Dios. Difícilmente va a ser así. Vivimos en un mundo que escucha muchas voces muy inteligentes de pensadores en sus ramas que son muy respetables. En estudios en internet, al menos de los últimos 5 años, me tomé el tiempo de investigar un poquito para poder traerles este dato y me pareció de lo más curioso del mundo. ¿Saben cuáles son los autores más citados en internet en los últimos 5 años? Paulo Coelho, número 1, Gandhi, número 2, John Lennon, John F. Kennedy, Mafalda, Tolstoy y Nicolás Maquiavelo. Jesús aparece lejos del lugar 25 de autores más citados en internet en los últimos 5 años en América Latina. No me sorprende. Claro, ¿cómo lo vamos a citar si no lo leemos? Pues obviamente es lo más lógico del mundo, o sea, no me sorprende.
pero me da a entender que la persona promedio de nuestro país o de América Latina escucha voces inteligentes, pero no escucha al dador de la inteligencia. Y Jesús es más claro que el agua en este pasaje. Mis ovejas oyen la voz de Paulo Coelho, que podrá tener mucho respeto, pero no es lo que Jesús dice. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, sí estamos de acuerdo que leer un libro no hace a nadie necesariamente más inteligente. ¿Quién es el verdadero inteligente? No el que lee un libro, no el que lee 50 libros. Es que leer los libros no hace a nadie más inteligente. Es el que pone en práctica lo que está en los libros que lee el que realmente puede convertirse en una persona inteligente. Y para la época de Jesús, en el verso 27, donde él dice, mis ovejas oyen mi voz, de verdad puede generarse una confusión y trae a luz de repente hasta una polémica, porque alguien puede decir, hey, pero yo he oído un montón de mensajes predicados acerca de la Biblia. Es como que alguien diga, yo he leído la Biblia un montón de veces. ¿Leer la Biblia hace a alguien más sabio? El simple hecho de leerla, no. Aplicarla, lo que lee, es lo que hace a una persona verdaderamente sabia. En tiempos de Jesús, para Dios, para sus discípulos, oír no es ejercitar el sentido del oído. Eso no es oír. Levanten la mano, por favor, todos los hombres. Los que verdaderamente oyeron en el sentido bíblico no son los que ejercitaron el sentido del oído. Estoy seguro que quizás todos escucharon esta expresión. El que verdaderamente oyó es el que ejercitó el sentido del oído y puso en práctica sus acciones. ¿Sí me van siguiendo con esta idea? Oír para Jesús no es estar presente, atento. No. Oír es un modismo hebreo que significa hacer, poner en práctica lo que uno ha escuchado. Obedecer. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una verdadera oveja del rebaño del Señor escucha las palabras de Jesús, no solo oye las palabras de Jesús, escucha las palabras de Jesús y se esfuerza por ponerlas en práctica. Bien. La razón por la que miles de personas que están sentadas en las iglesias nunca cambian no es por culpa de necesariamente los pastores, de cómo los pastores prediquen, no es culpa de la Biblia, que algunos la atribuyen que puede ser aburrida. Ejemplo más claro es Jesús. Tuvo 12 discípulos por cerca de 3 años, comió con ellos, caminó con ellos, los instruyó a todos de manera pública y particularmente, y de entre ellos hubo un Judas. El problema no estaba en Jesús, el líder del grupo, ni en las palabras que le enseñaba, que son las palabras directamente de Dios. ¿A dónde estaba el problema? El problema estaba dentro de Judas. Aquí, en lo que le llaman el corazón. Honestamente, gran parte del por qué decimos que somos un país con cerca de 2.8 millones de cristianos evangélicos y no cambia el país, no es porque en sí las iglesias sean malas, no es porque en sí los pastores sean malos, es porque adentro del corazón de los cientos de miles de personas que están reunidas un domingo en la mañana en las iglesias, no está sucediendo oír como Jesús espera que lo hagan. Están sentados
poniendo atención, y lo felicito porque ese es el primer paso. Y luego viene el paso más difícil, el que hace realmente a una persona sabia. Está oyendo algo y luchando por ponerlo en práctica. Santiago capítulo 1, verso 22, un pasaje que me encanta. No se conformen con ser solamente oidores de la palabra, pónganla en práctica. Miren, sin engañarse a ustedes mismos. Ustedes son ahora mejores hijos de Dios de lo que fueron en octubre del año pasado. Llevamos 264 semanas estudiando los evangelios. La serie se llama Caminando tras los pasos del Maestro. O sea, realmente, lo voy a decir de una manera francamente cruda, ¿han desperdiciado 264 domingos despertándose temprano o están aprovechando el tiempo que estamos acá? Porque si han venido solamente a poner atención, lo felicito porque ya hicieron la primera parte del trabajo. Pero si no han puesto en práctica algo de estas 264 semanas, no han escuchado nada. Y no están siendo mejores de lo que se espera que ustedes sean. No están siendo ovejas, están siendo un simpatizante más de las obras del cristianismo. Pero eso no hace a nadie oveja. Y espero que ustedes sean ovejas del Señor. Y última evidencia, sigo leyendo por favor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Evidencia de las ovejas es que las ovejas no solo conocen a su pastor, sino que más importante aún, las ovejas son reconocidas por el pastor. Bien, las redes sociales son algo interesantísimo de analizar. De hecho, son una ciencia ya de estudio por los fenómenos que se crean por medio de redes sociales. Y dice un famoso meme que circula en redes sociales, que Facebook hace a una persona creer que tiene amigos. Instagram hace a una persona creer que es popular. Y Twitter hace a una persona creer que es importante lo que alguien dice. Realmente vivimos en un mundo, especialmente las generaciones que crecieron ya con redes sociales, vivimos en un mundo que genera que la gente se engañe a sí misma. Tengo 1000 amigos en Facebook. Soy alguien con muchos amigos. Ay, el día que despierten a la realidad. Vivimos en un mundo que se engaña a sí mismo. Y todos estamos sujetos a esto. Tengo un gran amigo mío de la época del colegio, con quien crecimos prácticamente juntos. Vivía en su casa, él vivía en la mía, hacíamos muchas cosas juntos, jugábamos fútbol juntos, después practicábamos artes marciales juntos, compartíamos mucho, crecimos juntos, maduramos juntos, fuimos adolescentes y salíamos a hacer muchas locuras juntos. Luego él se fue del país, se casó ya en otro país y tiene un hijo. Yo he visto el embarazo de su esposa, he visto cuando el hijo nació, lo he visto bebé, lo he visto dar sus primeros pasos, lo he visto con su primer ropa, lo he visto en sus primeros viajes, lo veo en las fotos y digo, men, qué lindo el niño, mi amigo. Y yo siento que ya lo conozco. Lo conozco. No lo conozco, pero siento que lo conozco. Es decir, yo lo puedo ver en un centro comercial y digo, hey, este es el hijo de mi amigo. Pero yo no lo conozco. Y peor aún, él no tiene ni idea de quién soy yo, porque no tiene redes sociales. Y el día que yo me presente con él y que yo sienta que él lo he visto toda su vida,
él va a decir, papi, ¿y él? ¿Quién es? Una oveja del rebaño de Jesús es reconocida por su pastor. Es conocida por Jesús. ¿Y cómo es posible que Jesús conozca a tantas personas? ¿Tiene redes sociales? O sea, es decir, ¿será su lista de amigos tan grande en Facebook si tuviera? ¿Cómo es que Él reconoce cuáles son sus ovejas de las que no son sus ovejas? Miren, y me pasa algo bien interesante también. Yo tengo 2 mascotas, 2 perritas hembras. He aprendido algo bien interesante. Cuando yo veo fotos de la misma raza de mis perritas en internet, yo digo, o sea, yo la veo en la calle y digo, esta es mi perrita, porque son idénticas, o sea, la raza es idéntica en las diferentes presentaciones que pueda tener, pero solo una va a hacer caso cuando yo la llame, la mía, porque ella me reconoce a mí y yo la reconozco a ella. Jesús y sus ovejas comparten ese mismo patrón. Él ve algo en las personas que para Él es reconocible al instante. ¿Qué es lo que Jesús ve? Se ve a sí mismo. Y por eso Él puede reconocer quiénes son sus ovejas. Y puede separar a las que son ovejas de su rebaño de las que no son de su rebaño. Ve la forma de practicar la vida, ve la forma de hablar, ve la forma de comportarse, ve cómo se están comportando cuando están en la playa, cuando están con sus amigos, cuando están jugando fútbol, cuando están fuera de la iglesia. Y Él puede ver, esto es algo que se parece a lo que yo soy, este es de los míos. Juan capítulo 5, se los quiero leer para ustedes, luego lo pueden ustedes buscar. Verso 24, que es un pasaje que me encanta. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y espero que a ustedes, así como a mí, nos dé una enorme paz el saber que Jesús nos conoce. Quiero que realmente analicen por un par de segundos el peso de esta verdad. Jesús me conoce, íntimamente me conoce, mejor que nadie me conoce. Conoce mi miedo, conoce lo que me alegra en realidad, conoce mis preocupaciones, conoce mi ansiedad, conoce mi orgullo, lo que me hace sentir bien, conoce absolutamente todo. Y eso a mí me tranquiliza mucho, porque en un mundo que nos hace creer que tenemos amigos y al final la mayoría de ellos ni sabe quiénes somos de repente porque no nos sigue la pista, si alguien está pendiente de nosotros y de mis necesidades y de las necesidades más importantes que nosotros tenemos, la necesidad más importante para nosotros es: un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y espero que pase algo parecido a lo que de repente sucedió hace un par de meses atrás. Les he contado que practiqué artes marciales por mucho tiempo. Y estábamos en un centro comercial que es donde está el gimnasio donde yo antes practicaba artes marciales. Y llegué a saludar a los que estaban ahí, porque los dueños son mis amigos, a los que yo conozco desde hace mucho tiempo. Y cuando entro al gimnasio de artes marciales, la clase que estaba en desarrollo se detiene y dicen: saluden al sensei, que es la palabra con la que reconocen a los que damos clases ahí. Saluden al sensei Márquez, que así me decía todo el mundo en ese momento. La clase se detiene, los alumnos me saludan,
la clase luego continúa. Yo digo, hey, ve qué alegre. Yo me gané ese derecho después de haber llegado a ser cinta negra y dar clases en ese lugar. Los bichos no tienen ni idea de quién saludaron, pero ¿saben quién sí tiene idea de quién saludaron? El maestro que paró la clase para saludar al sensei que antes reconocía. Y no me puedo ni siquiera imaginar llegar a la presencia de Dios y que Dios diga, ¿tú quién eres? Y que Jesús diga, no te conozco. Y que yo le diga, hey, pero si estuve sentado en tu iglesia, si yo hasta enseñé. Y que Él diga, lo mismo, no sé quién sos, no sé quién eres. Me encanta pensar que Fernando, que murió un par de semanas atrás, al llegar a la presencia del Señor, el Señor dijera, ¡hey! Aquí viene Fernando, justo a tiempo. Y me encantaría pensar que el día que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, el Señor diga lo mismo. Aquí viene mi oveja, justo a tiempo. Ya era la hora a la que yo lo había llamado. Vamos, a comer. Cuando nos presentemos delante de Dios, espero que nos presentemos delante de Dios como una oveja, no solo que conoce al pastor, sino que es reconocida por su pastor, porque Él ve algo de Él en nosotros. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor.